Un saludo para todos y bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinario de la Universidad EAFIT dirigido a cualquier persona con ansias de aprender sin necesidad de un carné. El tema del día de hoy es la problemática ambiental del Amazonas y estos son nuestros invitados. Vamos a dar comienzo a nuestro tema del día de hoy, la problemática ambiental reciente, la de los incendios en el Amazonas. Nicolás Pinel, Natalia Escobar, Daniel Hermelín, bienvenidos. Muchas gracias, Natalia. El mes pasado de este año, agosto, el Amazonas arde en llamas. Pero antes de empezar a tratar este acontecimiento, es importante conocer al principal afectado, el llamado pulmón del mundo. Nicolás Pinel, ¿por qué es importante el Amazonas? ¿Por qué es importante conservarlo? Bueno, realmente es una respuesta que tiene muchas aristas y quizás la menos significativa es la que todos conocemos, que es la del pulmón del mundo. Porque si vamos a ser honestos, el oxígeno que estamos respirando no viene del Amazonas. No de manera significativa. O sea, es un mito eso de que el Amazonas es el principal productor de oxígeno para el mundo. Completamente, porque con lo que produce cada año realmente se está consumiendo casi lo mismo, porque los organismos que están ahí presentes también se lo respiran. Sí hay una producción ligera, pero a nivel global no afectan el balance. No obstante, sí tiene muchos otros efectos que son igualmente importantes y muy significativos desde lo que es el equilibrio global y lo que son las contribuciones hacia la humanidad o las que nosotros percibimos. Por ejemplo, la acumulación de carbono. Entonces podemos decir que no es que sea el pulmón, pero donde lo quememos sí vamos a estar completamente inundados en lo que serían todo ese carbono que está acumulado dentro de la selva, dentro del bosque húmedo, que está liberado ahora en la atmósfera. Entonces vamos a agravar el problema de calentamiento y vamos también a generar una contaminación adicional a lo que sea el CO2, que va a tener impactos no solamente locales, sino regionales y globales. Pero pensemos, por ejemplo, en lo que son los regímenes de lluvia de nuestro país. Toda esa humedad que se genera dentro del bosque húmedo de toda la Amazonía es la que nos está trayendo las lluvias, lo que está regulando el clima nuestro. Entonces perder esa capacidad de regulación dentro del bosque va a generar una alteración en el clima de lo que hay corrientes abajo, es decir, en todos los Andes y del otro lado de los Andes. Del mismo modo, hay una gran riqueza cultural y una gran riqueza en potencial médico dentro de lo que es el bosque húmedo. Hay una amplia diversidad de culturas tradicionales que han convivido con la Amazonia por milenia y que tienen un conocimiento que a medida que este ecosistema se degrada, se va perdiendo esa capacidad de mantener el conocimiento vivo. Y finalmente, digamos que el potencial que tiene en cuanto a medicina o a posibles recursos médicos desde el punto de vista de nuevos medicamentos, nuevos tratamientos. Si pensamos que 3/4 partes de todos los medicamentos que nosotros utilizamos son inspirados en productos biológicos, teniendo la Amazonia como uno de los ecosistemas más diversos, una de las regiones más diversas, porque realmente en la Amazonía hay cientos de ecosistemas distintos, perder esa región es perder todo ese conocimiento que aún nos queda por descubrir acerca de posibles usos médicos dentro de sus especies. Ahora hablemos del presidente actual, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Él tiene una política de querer mejorar la economía interna de su país y una de ellas es la ganadería. Él no ha hecho, en lo que lleva de su gobierno, no ha puesto como los límites necesarios a estas prácticas ilegales. Se podría decir, Natalia, que
uno de los principales como culpables de los incendios del Amazonas es el presidente? Bueno, pues no podemos, digamos, asignar esas responsabilidades en el sentido, digamos, ya directamente de la culpabilidad, pero hay, digamos, unos factores que son importantes desde el cambio y la transición política que ha visto Brasil en este último año. Hay, digamos, dentro de las causas de los incendios un componente ambiental que viene, digamos, de la temporada seca y del impacto que está teniendo el cambio climático en los ecosistemas como tal, pero también hay un componente político que no se puede dejar de lado. Brasil había efectuado durante las dos administraciones anteriores unos logros importantes en la reducción de la deforestación, o por lo menos en el control de la deforestación y en el establecimiento de unas políticas claras para la expansión de la frontera agrícola y la frontera minera, pero es cierto que para el presidente Bolsonaro esas no fueron sus prioridades y hay, digamos, una posición desde el sentido ideológico en el que se entiende la protección del medio ambiente o las tendencias ambientalistas como unas tendencias de izquierda que no corresponden con la visión que él tiene de cómo se debe gobernar Brasil. Entonces, el incremento en la deforestación por la falta de esos controles, el incremento en la deforestación por el interés de expandir los cultivos, de expandir los territorios para ganadería, se estima que la deforestación en Brasil en lo que va corrido del año ha aumentado en más o menos un 67%. Entonces, ahí, digamos, hay una causa directa de todo este proceso y pues que se suma, digamos, a todos los elementos de política interna que están afectando al país y que han llevado hasta cierto punto a buscar también culpables dentro de las organizaciones y las comunidades que habitan el ecosistema, llegando inclusive el presidente Bolsonaro a argumentar que los incendios son culpa de las organizaciones de la sociedad civil, que digamos son otro de sus actores de oposición, digamos, dentro de su ideología política y que están afectando ese resultado. Obviamente ese balance entre economía y medio ambiente siempre va a estar presente en todas las decisiones de política pública, pero en este caso sí es claro que hay un interés más directo en continuar con la explotación de los recursos naturales, en dejar de lado muchos de los compromisos ambientales que el país tiene a nivel nacional e internacional, a eliminar de cierta forma la gobernanza y las instituciones que se encargaban de la protección del medio ambiente dentro del gobierno. En esta semana decían que más o menos 7 o algo así de los cargos principales dentro del gobierno nacional que están enfocados en la protección de los bosques y en los temas de desarrollo sostenible siguen sin ser definidos, o sea, demuestra la falta de interés y de compromiso en ese sentido. Entonces sí es definitivamente un factor el tema político y está afectando no solamente las causas de los incendios, sino también la capacidad de respuesta. Ahora otro detalle muy importante, y yo como joven que le encanta informarse a través de redes sociales, me di cuenta de la alta viralización de este hecho del Amazonas. Por ejemplo, Instagram. Instagram fue una importante fuente de información para nosotros estar al tanto de qué era lo que estaba pasando, y se dice que fueron 15 días antes de que saliera a la luz el hecho en medios de comunicación que venía el Amazonas incendiándose. Daniel, ¿es esto cierto o cree usted que hubo un mal manejo de los medios de comunicación con el hecho? Yo creo que hay que precisar ahí varias cosas, Sofía. Primero es que el asunto en Brasil, y un poco en relación con lo que acaba de plantear la profesora Natalia, en Brasil ha aumentado en un 83% en lo corrido del año la cantidad de incendios forestales. Entonces no podemos hablar estrictamente de 15 días de retraso, o sea, es mucho más. Está ardiendo el Amazonas desde hace rato y está ardiendo probablemente más, que no es que nunca haya ardido el Amazonas, no, es que el Amazonas arde y que ha habido procesos de deforestación muy fuertes en periodos de
de sequías muy fuertes, por ejemplo, y con obviamente muchos intereses, en particular de terratenientes que quieren expandir, por ejemplo, los proyectos de ganadería extensiva. Eso se ha dado pues en distintos momentos, entonces decir que ese 15 días, no, uno podría decir que estamos entonces desinformados desde principios del año. Coincide con una coyuntura, es que justamente el 1 de enero de 2019, y cuando di ese dato del 83%, es en comparación con el mismo periodo desde el 1 de enero hasta agosto de 2018, y el 1 de enero de 2019 se posesionó Jair Bolsonaro, y Jair Bolsonaro pues ha resultado un presidente bastante mediático, en muchos aspectos. Es que cada declaración de Bolsonaro es una declaración que llama la atención, entonces es muy difícil desligar lo que pasa en los medios con respecto a los incendios en la Amazonía actualmente, la deforestación y lo que pasa con Bolsonaro. Como mencionó ahorita Natalia, yo aclararía algo, creo que él no lo argumentó, hasta donde supe él no argumentó, él simplemente dijo, lanzó la afirmación sin pruebas de que las ONGs andaban incendiando la Amazonía solamente pues porque son ahí están algunos de sus grandes contradictores. Y una representante importante de este sector es Marina Silva, que ha sido candidata varias veces a las elecciones pues, presidenciales en Brasil, y que se ha presentado como una candidata ecologista, una candidata que entre otras cosas fue ministra de Medio Ambiente en buena parte del gobierno de Lula da Silva. Entonces digamos que ahí hay un problema de información grande. Por supuesto, ahí mismo esto llama la atención porque se trata de un presidente que hace declaraciones como si en un momento se pronuncia Macron desde Francia diciendo que el G7 debe tratar este tema, porque es un tema importante, porque la Amazonía, aunque Nicolás nos haga las precisiones, el profesor Nicolás lo dijo hace un momento, no es simplemente el pulmón del mundo, no, hay que matizar esto, pero sí, claro que es una preocupación para el mundo. Entonces aparece una declaración de Macron e inmediatamente responde Bolsonaro, inclusive insultando a la mujer de Macron. Pues, o sea, esto llega ya a una cosa, pues, a unos términos. Bolsonaro es un tipo que llama mucho la atención, él le gusta hacer declaraciones, nada menos ayer dijo, porque en un informe de derechos humanos Michelle Bachelet hace una crítica justamente a que se están irrespetando los derechos humanos en Brasil, y Bolsonaro responde derechos humanos de bandidos, así lo pone en esos términos, y sugiere que no estuvo mal que hubiesen asesinado al padre de Michelle Bachelet con la llegada de Pinochet al poder, para salvar a Chile de convertirse en Cuba, en el gobierno que había pues en ese entonces de Salvador Allende. O sea, estamos hablando de un presidente que es capaz de decir unas cosas pues que casi que ni Trump había sido capaz pues de ponerlo en esos términos, y van un poco en la misma lógica. De hecho, los dos han hablado de negar el cambio climático, o sea, lo ponen en esos términos. Entonces, por supuesto, hay mucha gente que reacciona, las redes sociales reaccionan, grandes medios también reaccionan, y la gente pues está preocupada con esto que está sucediendo, por supuesto, en Brasil. Como dijo usted anteriormente, los fuegos no son recientes solamente de este año, o sea, sí hay una falta de información, no son solo en el Amazonas, la gente nos debemos informar de que en este momento Bolivia también se está viendo muy afectado por los incendios en el Amazonas, inclusive en la ciudad de Medellín también se han presentado incendios forestales, no en la misma magnitud, pero los hay, o sea que puede ser también el calentamiento global un factor importante en este tema de los incendios en este momento, en la época del año en la que estamos. Así que, Nicolás, ¿cómo es la dinámica de los fuegos mundialmente? Bueno, ahora que estabas mencionando la ciudad de Medellín, toquemos primero a Colombia, porque sí, Colombia también está siendo muy afectada por los incendios. A la fecha, este año hemos perdido o más de 100.000 hectáreas de bosque nativo, no más en nuestro territorio. O sea, nosotros también tenemos esa afectación, y sí se asocia a este periodo del año. Ahora, dejemos en claro que los bosques húmedos tropicales no son regiones, no son ambientes, no son ecosistemas que tengan fuegos de manera regular dentro de sus dinámicas.
hay ecosistemas que sí dependen, casi que dependen desde el fuego, porque ya las especies que allá habitan están adaptadas a sufrir incendios anualmente y casi que dependen para germinar o para proliferar, dependen de esas dinámicas y esas perturbaciones. Los bosques húmedos no son ecosistemas adaptados a fuegos y los árboles de bosques húmedos padecen muy fácilmente ante los fuegos porque precisamente no están adaptados, tienen una corteza muy delgada, muy tenue. Esta es la época en la que se acentúan los incendios forestales en el trópico americano, en el trópico africano, en el trópico del Pacífico Este, pero sí tenemos que tener en cuenta que se acentúan por lo que es la época seca, y que es una gran preocupación porque apenas estamos empezando la época seca, pues todavía nos quedan 3 meses de sequía y esto puede ponerse mucho peor. Pero la gran mayoría de los fuegos, aunque sean de esta época en los bosques húmedos, están asociados con perturbaciones, con deforestación de estas regiones. Ahora, es un fenómeno que a través de esa acción humana se ha vuelto estacional y entonces cada año hay un periodo de fuegos y eso ya se ha empezado a entender como si fuera parte de la dinámica normal porque ya hay ocupación humana. Y en este momento hay fuegos en Indonesia, y hay fuegos en Angola, y hay fuegos en el Congo, todos ellos están sufriendo de esta misma dinámica estacional. Pero algo que sí es muy particular acerca de los fuegos que estamos viendo en esta temporada en Brasil, no solamente el aumento en el número de incendios, sino la intensidad. Y eso está relacionado a que realmente todos estos nuevos incendios que estamos viendo es de sitios, de lugares que han sido deforestados recientemente, entonces todavía tiene una gran cantidad de combustible, una cantidad de madera seca que todavía está en el suelo, que todavía no se ha quemado, y la intensidad con la que se están viendo estos incendios refleja que esto es una degradación muy reciente de esas regiones. Ahora, noticias como estas afectan a todo el mundo y por ende cambian mucho las agendas de los gobiernos, de los medios de comunicación. Daniel, cuéntenos un poco cómo es el cambio de estas agendas, por ejemplo, en Colombia. Sí, ahí hay una cosa que es interesante porque es que las agendas en un país como Colombia pues obviamente están muy ligadas a lo que sucede en un momento determinado, pero en el caso colombiano hay unas coyunturas que vale la pena resaltar. Por ejemplo, este es un país que ha padecido un largo conflicto armado interno y digamos que por lo menos desde 2003-2004 empezaron a bajar, la tendencia de homicidios empezó a bajar de una manera significativa, con algunos picos, por ejemplo volvió a subir algo en 2009, pero la tendencia en general ha sido descendente por lo menos hasta 2017 y esa tendencia es interesante analizarla a la luz de que acuerdos como los que se hizo en el gobierno de 2002 a 2010 con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y con los acuerdos de paz con las FARC que culminaron en 2016, entonces eso ha hecho que digamos que estos temas de conflicto armado, violencia, sean menos recurrentes en los medios y han abierto espacio para que nos preocupemos más por los riesgos ambientales, por los temas ambientales. Los temas ambientales están apareciendo de manera más frecuente en los medios, particularmente los que tienen que ver con cambio climático, los que tienen que ver con desastres, los que tienen que ver ahorita, por ejemplo, con estos desastres que mencionamos como los incendios en la Amazonía. Entonces, digamos que nos estamos ocupando de otras cosas y eso es muy interesante. Es como si la agenda nuestra se estuviese convirtiendo, en el caso colombiano, en una agenda de un país más normal, entre comillas. Más normal sí, de hecho veníamos hablando bastante de eso y uno lo puede observar en los noticieros en las últimas semanas, hasta la declaración de la semana pasada de Iván Márquez, que inmediatamente pues vuelve a concentrar la atención, que si vamos a volver a la guerra, que tanto vamos a volver a la guerra, que tanto, bueno, toda una problemática en la que por supuesto la extrema derecha inmediatamente responde también
y pues algunos dicen que es como si se estuvieran sirviendo mutuamente la extrema izquierda de Iván Márquez, la extrema derecha de algunos representantes, por ejemplo, del Centro Democrático, que sienten que están otra vez entonces en una agenda de conflicto armado, seguridad, o sea, obsesionarnos con la seguridad, obsesionarnos con estos temas que no nos permiten preocuparnos de otras cosas que son sumamente importantes, como el medio ambiente, que es esencial. Y ahorita entonces volvemos a tener esta oportunidad de estar concentrados en estos debates que no se han dado. Es que los debates en Colombia sobre medio ambiente, por ejemplo, en los programas de debate en las emisoras de radio, en televisión, que no son muy frecuentes, pocas veces se ocupan de temas como el que nos está convocando hoy, que es el de los incendios en la Amazonía. O sea, esto no suele ser un tema, digamos, tan importante, pero cada vez se está volviendo más importante. Entonces, ese cambio en las agendas de los medios, que a su vez también responde a agendas de los expertos, que a su vez responde también a las agendas de las autoridades y que reflejan las agendas ciudadanas, es algo que sí se está dando de manera notoria y que por lo menos es una oportunidad para que planteemos otros problemas y planteemos otras soluciones a cosas que también nos conciernen. Y regresando ya al territorio afectado, a Brasil, ¿cuáles son los cambios o cómo se ve afectada la política exterior del territorio, Natalia? Bueno, como el profesor Daniel lo mencionaba ahorita, esto se volvió un tema de agenda internacional por muchas razones, no solamente por las características y la forma del estilo de gobierno del presidente Bolsonaro, sino también por las condiciones específicas del Amazonas como ecosistema. Estamos hablando de un ecosistema que lo comparten 9 países, Francia hasta cierto punto también a través de la Guyana francesa, entonces eso trae, digamos, otras connotaciones en ese sentido, y terminó siendo, digamos, un tema de agenda no solamente por la importancia que se le da al ecosistema en el sentido de los servicios que nos provee y la importancia que tiene desde la biodiversidad, desde el cambio climático, desde el manejo de aguas, desde el manejo del clima, sino también por el contexto y el momento en el que se dieron esas discusiones, en un gobierno nacional que no tiene una posición ambientalista clara, en un contexto internacional en el que el desarrollo sostenible está, digamos, al punto máximo de la agenda de muchos países, Francia entre ellos incluido, en un momento en el que se necesitan más recursos y Brasil tiene una presión económica importante y de pronto no cuenta con la capacidad para atender la emergencia como tal, y en un contexto mediático que, como Daniel nos comentaba, transforma completamente el manejo que se le puede dar. El hecho de que Francia hubiera entrado a ofrecer su gestión y a interceder, digamos, por la situación, pues coincidió no solamente con la reunión del Grupo de los 7 en París y con la búsqueda de unos espacios en los que también ahí se muestre un balance de poder entre la posición de Francia, la de Estados Unidos, la de Alemania. Parte de las noticias tenían que ver con que el tema de la biodiversidad y los incendios había pasado a ser centro de la cumbre y el presidente Trump había salido a discutir otros temas que no eran importantes y se había ausentado de todas esas reuniones. Entonces ahí entran a jugar una cantidad de factores políticos que afectan esa agenda y que tocan, digamos, el eje central del gobierno de Bolsonaro, uno de esos ejes centrales de su gobierno, que es el nacionalismo, la defensa de ese bosque como una de las características fundamentales de lo que es Brasil y lo que representa en el sistema internacional. Brasil y Perú son los países que tienen mayor proporción de los bosques, pero no se nos puede olvidar que hay otros mucho más afectados. Hay mecanismos internacionales para el manejo, digamos, de ese recurso entre esos 9 países. El Tratado de Cooperación Amazónica es tal vez el instrumento más claro en ese sentido, pero hay un esquema de gobernanza que necesita ser más efectivo y lograr decisiones más concretas para ese propósito. La cumbre a la que el presidente Duque y el presidente de Perú convocaron este fin de semana y a la que Bolsonaro ya dijo que no iba a venir por razones médicas, muestra la importancia que se le da y cómo se vuelve un tema de agenda internacional en distintos frentes,
con las oportunidades que desde Colombia, por ejemplo, tenemos en ese sentido, pero también en el compromiso que muchos de los otros países tienen con el ecosistema, pero igual sigue siendo un factor de las agendas específicas de los países, su ideología, sus niveles de nacionalismo, y está claro desde la posición de Brasil que esas oportunidades para la cooperación internacional, para la atención de la emergencia y para la prevención o el manejo, digamos, del ecosistema en una forma más general, no va a funcionar mientras Brasil siga sintiendo que le están violando su soberanía y que es un asunto específico y propio de la gestión del gobierno como tal. Sofía, si me permites, yo quisiera hacer una Claro. pregunta en seguimiento a esa respuesta de Natalia. Entonces, con un recurso que es tan global, porque su afectación tiene afectaciones a nivel internacional, ¿qué herramientas existen realmente para que no se convierta en un tema de soberanía o ataque a la soberanía, sino que es realmente un patrimonio internacional que se está tratando de manejar? Yo pienso que las herramientas existen, está el Tratado de Cooperación Económica, de Cooperación Amazónica, perdón, está, digamos, todas las posibilidades de colaboración que se pueden desarrollar, pero finalmente terminamos en una situación en que las decisiones siguen siendo nacionales, porque finalmente estos tratados tienen estados miembros o estados partes que no se han puesto de acuerdo en muchos de los temas de efectividad. La Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica ha logrado importantes avances en la definición de proyectos, de esquemas de investigación, de posibilidades para que los 9 países se sienten y establezcan mecanismos de protección. Pero eso siempre va a estar en contravía o puede llegar a chocar con los intereses nacionales de cada uno de estos gobiernos, y tanto se había logrado en las administraciones anteriores de Lula y de Rousseff en materia de control de la deforestación o en algunos casos hasta su reducción, que todo eso ya quedó borrón y cuenta nueva, como decimos coloquialmente, con la administración. Entonces ese balance con los intereses nacionales sigue siendo un factor que va en contravía de muchos de esos mecanismos que ya están establecidos. Y se espera, Sofía, además, que a finales de este mes de septiembre, y Nicolás, con el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, este tema tenga una dimensión adicional en el manejo desde las organizaciones internacionales. El presidente Bolsonaro, a pesar de su incapacidad médica, ya dijo que contra cualquier consejo iba a estar en Nueva York para defender los intereses de la Amazonía brasilera y para defender los intereses del país en ese proceso, para seguir garantizando que no se den intervenciones extranjeras en el manejo del ecosistema, pero a su vez desde Naciones Unidas y desde la Secretaría General se están buscando espacios y se han dado, digamos, ciertos anuncios que hacen pensar que seguramente en las discusiones de Nueva York va a ser un tema clave y se va a buscar nuevos mecanismos de cooperación para atender no solamente la emergencia, sino también tal vez buscar unos espacios. La protección del Amazonas hace parte de muchos de los ejes transversales de la Agenda Global de Desarrollo Sostenible, entonces ahí seguramente habrá discusiones en ese sentido y espacios para tratar de buscar mecanismos más efectivos que permitan tal vez priorizar la defensa del ecosistema más allá de los intereses nacionales. Yo agrego algo, Sofía, en lo que dice la profesora Natalia, y es que es muy difícil cuando se trata de temas ambientales y en el caso de la Amazonía hablar de intereses netamente nacionales. Por supuesto, en los temas ambientales sí que hay que hablar de intereses internacionales, de acuerdos, de cooperación y más entre países vecinos, pero estamos frente a un presidente que declara él mismo, o sea, yo ayer entré nada menos a mirar en datos de Bolsonaro en su página, él declara Brasil por encima de todo, es su lema, y Dios por encima de todos. O sea, es más o menos el mismo lema de Trump cuando dice America First, pues, y listo, o sea, y ahí para adelante el resto yo no sé, no me importa si nos cuadran bien y si no nos cuadran, pues ahí se acomodarán ustedes, pero un poco en ese lema, además con ese complejo un poco de ser Brasil casi que un continente, pues porque ellos tienen esa cosa esa herencia de imperio que es interesante en ese país, que de todas maneras llegó a ser un país, a jugar un papel muy importante durante el gobierno de Lula, con todas las críticas que se puedan hacer a ese gobierno, que entre otras cosas tomó medidas significativas, apoyadas en su momento por la ministra
Marina Silva, como la reducción de la deforestación, algo mencionaba la profesora Natalia, se llegó a una reducción significativa, histórica hasta 2012, o sea, eso continuó todavía hasta cuando llegó Rousseff al poder en 2011, en enero de 2011, entonces ahí es, digamos, una cosa muy importante pues tener en cuenta esto, que han cambiado estas dinámicas, que hay unos intereses políticos en el caso de Brasil y que por, digamos, criticar cosas que se hicieron en gobiernos anteriores, pues se vuelve muy difícil ver con legitimidad lo que se está haciendo, lo que se está defendiendo. No olvidemos que el presidente Lula da Silva tuvo como uno de los principales jueces a Sergio Moro, y Sergio Moro es, pues no, sin disimular, o sea, hubiese estado muy bien que todo un juicio por corrupción a Lula, eso digamos que quedara en una cierta neutralidad judicial, pero resulta que Sergio Moro inmediatamente llega a Bolsonaro al poder, acepta el Ministerio de Justicia y de Seguridad de Bolsonaro. Entonces esto es una cosa como muy compleja pues de analizar y de, digamos, desligar de un contexto de política interna y de geopolítica. Ahora, ¿cómo se ven afectados todos estos procesos de innovación, de gestión, de desarrollo de esta región? Sofía, yo tuve la oportunidad de estar en Manaos el año pasado, en octubre, justo cuando estaban, digamos, dándose esa transición y las definiciones de gobierno, y era muy interesante ver la cantidad de proyectos locales y de ideas que se estaban desarrollando desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el sector privado y desde los mismos gobiernos locales, tratando de buscar unos espacios para que se aprovecharan el ecosistema y los servicios que presta de una manera sostenible y se tratara de establecer mecanismos de manejo de esos recursos que garantizaran su sostenibilidad. Sin embargo, la posición política y el nuevo contexto del país ha puesto un freno en muchos de esos ejercicios y cada vez es más claro que no hay muchas posibilidades de participación y de gestión para la sostenibilidad del Amazonas, por lo menos en el caso brasilero. Y finalmente eso será un resultado que se tendrá que ver a medida que vaya evolucionando el periodo del presidente Bolsonaro y que requerirá la atención y digamos, el retroceso en muchas de esas iniciativas que ya se venían implementando. Brasil tiene la posibilidad de hacer cierta gestión desde la estructura federal que tiene y el manejo de los estados, pero finalmente hay ciertas limitaciones de recurso y de capacidad de acción que no han permitido que muchos de esos proyectos avancen. Retomando un poco lo que decía el profesor Daniel, hay el problema del nacionalismo y de la ideología. La posición y el entendimiento del ambientalismo como una posición de izquierda convierte todos estos proyectos en opositores del gobierno, en parte de la oposición. Entonces es muy difícil que se pueda avanzar en ese sentido mientras haya esa posición ideológica y ese convencimiento de que cualquier cosa que tenga que ver con la protección del medio ambiente no hace parte de la ideología del gobierno. Ahora una pregunta para los tres. ¿Qué postura o qué acciones deberíamos tener todos, aunque no seamos de Brasil, pero es un problema global, afecta globalmente a todos? ¿Qué postura, qué acciones podríamos hacer para brindar nuestro granito de arena a todas estas problemáticas y posibles problemáticas que vienen en un futuro? Bueno, con el medio ambiente yo creo que hay una condición muy específica y pues muy especial, y es que a veces no entendemos que todos esos recursos no tienen territorialidad ni en los daños que les hacemos, ni en los beneficios que recibimos. El daño que está surgiendo de Brasil no para en la frontera de Brasil ni está limitada por esos ejercicios. Entonces es importante entender esa característica y también ese principio, digamos, de las responsabilidades de quienes las comparten y de cómo se ejercen esos valores frente
a los ecosistemas. Como decía Nicolás al principio, hay una cantidad de servicios ecosistémicos que nosotros ni siquiera nos imaginamos que nos beneficiamos en el día a día, la calidad del aire, la calidad del agua, lo cultural, lo espiritual, una cantidad de valores que es importante y que creo que una de las formas en las que podemos contribuir es entender ese sentido, entender que no es solamente que se estén talando los árboles o que esté desapareciendo la biodiversidad, sino que hay una cantidad de elementos detrás de eso, desde lo que está pasando en Brasil y lo que nos está pasando acá en la ciudad de Medellín. Todas las buenas prácticas sirven. Todos vemos en las noticias en el día a día el tema del plástico, vemos el tema de la calidad del aire, el tema de la movilidad sostenible. Es muy, a veces suena o parece que es un poco ya intenso en el sentido de lo que podemos hacer, pero yo creo que es claro y una responsabilidad clara desde lo que hacemos en el día a día, no solamente para el ecosistema que nos rodea, sino a nivel global, y que esa responsabilidad se ejerce desde las decisiones que tomamos en nuestro consumo, en los productos que compramos, en el transporte que utilizamos para lograr esos resultados y para poder contribuir a el bienestar y al desarrollo sostenible, no solamente de nuestras comunidades, sino a nivel global. Esto no se va a alcanzar ni se va a mantener esa sostenibilidad si no aportamos todos. Y la idea es que estas son responsabilidades universales, no solamente universales para nosotros como ciudadanos, sino para los gobiernos. Todos tenemos que aportar y es una responsabilidad compartida. Bueno, pues yo le voy a hacer eco a lo que acaba de decir Natalia y yo creo que la postura más significativa que podemos tener es una postura de conciencia, que esto que está ocurriendo, que en este momento se ha convertido en un fenómeno mediático, no puede dejar de ser también un proceso de concientización acerca de lo que es nuestra relación, nuestra conexión, no necesariamente con los beneficios, o no solamente con los beneficios que sí percibimos, sino con las implicaciones que nuestras acciones tienen dentro de todo un mercado internacional, de todas unas dinámicas de consumo y de comportamiento que directa o indirectamente pueden terminar impactando este ecosistema. Y una de las grandes acciones que creo que podemos tener y que de pronto esta coyuntura va a favorecer es conocer, porque se dice que no protegemos lo que no conocemos. Entonces esta es una oportunidad para realmente empezar a entender y conocer en más detalle qué es lo que estamos perdiendo. Si es a través pues, de la información que recibimos de los medios, vale, pero ojalá fuera una oportunidad para que motivara a muchas personas a ir y conocer realmente la región y entender el valor que se percibe y que se vive cuando uno está metido dentro de un ecosistema como esos. Daniel. Yo creo que ahí hay un asunto que es fundamental y volviendo al problema de las agendas, cuando hablábamos ahora de las agendas y la relación con las ideologías, y a mi modo de ver no tendría que ser el medio ambiente una ideología ni digamos ubicada en la izquierda o en la derecha. De hecho hay muchos presidentes considerados de derecha, de centroderecha, de izquierda, de centroizquierda que tienen una agenda ambiental importante, responsable. Yo creo que ahí la movilización social y la ciudadanía debe también buscar que esos temas sigan estando ahí, que sigamos debatiendo sobre esos temas. En Colombia, por ejemplo, hemos tenido debates importantes sobre la minería, tanto la de las grandes compañías y en particular las transnacionales, pero también la minería ilegal, cómo está afectando el medio ambiente, cómo ha tenido que ver también con un impacto significativo en el cambio climático. Entonces tendríamos que estar, digamos, más jugados por esos temas y no dejarnos arrebatar esos temas, porque a veces nos quieren llevar a otras discusiones, a que perdamos de vista cosas que han sido importantes siempre para nosotros, para nuestra supervivencia, y hay que intentar mantenernos en esa discusión, o sea, que abramos el debate para otros, en otras perspectivas, y eso es un reto también para los académicos, que no nos dejemos llevar muchas veces, por ejemplo, en los debates en las ciencias sociales y en ciencias humanas, por una política muy ligada, en el caso nuestro,
a las herencias, las secuelas, por ejemplo, del conflicto armado y de la violencia en Colombia. Los temas ambientales son supremamente importantes y tendremos que mantenernos, digamos, más alertas para seguir defendiendo causas que allí, a mi modo de ver, son necesarias para toda la población. La invitación es entonces a informarnos, a interesarnos no solamente por lo que sucede en el país en el que vivamos, sino que este tema, por ejemplo, los temas ambientales afectan globalmente y que esperemos también que los intereses políticos de estos países, los nacionalismos, los extremismos a veces disminuyan para que no prime los intereses económicos, por así decirlo, sobre lo que realmente al final nos va a hacer muchísima falta. Nicolás Pinel, Natalia Escobar, Daniel Hermelín, muchas gracias por participar de este espacio, por brindarnos tanto conocimiento, por resolver tantas incógnitas. Esperamos puedan participar de nuevos programas. A ustedes, muchas gracias por vernos y espérennos en un nuevo programa de Campus Global.